Mira a la gente que te rodea. Tu mejor amigo tiene el brazo cubierto de tinta. Tu prima se hizo uno en el cuello la semana pasada. En Instagram, en el trabajo, en el metro, tatuajes por todos lados. Y tú sigues ahí, con la piel intacta, sin uno solo. ¿Eso qué dice de ti? Más del 40% de los millennials tiene al menos un tatuaje. Casi la mitad de una generación entera eligió marcar su cuerpo de forma permanente. Y sin embargo, hay algo que la psicología lleva años estudiando en silencio. No las razones por las que la gente se tatúa, sino las razones por las que algunos deciden no hacerlo jamás. Porque hay una diferencia enorme entre no haberse tatuado todavía y no querer hacerlo nunca. Y esa diferencia revela algo profundo sobre cómo funciona la mente de ciertas personas. Algo que va mucho más allá de la estética, el dolor o lo que piensen los demás. Lo que voy a contarte hoy no lo vas a encontrar en ningún post de Instagram. Esto viene directamente de la psicología del comportamiento humano, la neurociencia de la identidad y la teoría del yo a lo largo del tiempo. Quédate hasta el final, porque el último punto va a cambiar la forma en que te ves a ti mismo. La razón número 1 no tiene nada que ver con el miedo a las agujas, tiene que ver con el tiempo. En psicología existe un concepto que se llama continuidad del yo futuro. Es la capacidad de proyectarte mentalmente 10, 15, 30 años hacia adelante y seguir reconociéndote como la misma persona. Y aquí está lo interesante. No todo el mundo experimenta esa continuidad de la misma manera. Para algunas personas, hacerse un tatuaje se siente exactamente como firmar un contrato con una versión de sí mismos, que todavía no conocen, una versión que quizás tendrá valores diferentes, gustos diferentes, una vida completamente distinta. ¿Seguirás siendo la misma persona a los 55 que eras a los 22? Las investigaciones en psicología de la personalidad dicen que no. Los 5 grandes rasgos de personalidad cambian de forma significativa a lo largo de la vida. Lo que hoy te parece eterno, mañana puede parecer ajeno. Las personas que eligen no tatuarse muchas veces no están siendo indecisas. Están siendo extraordinariamente conscientes del cambio. Tienen una capacidad poco común para anticipar el arrepentimiento antes de que llegue. No están rechazando un tatuaje, están esquivando un error que todavía no ha ocurrido. Pero hay algo más sutil. Muchas de estas personas poseen lo que los psicólogos llaman una identidad fluida. Se perciben a sí mismas no como algo fijo y terminado, sino como algo en constante construcción. Un ser que evoluciona, que se transforma, que todavía no ha llegado a su versión final. Y desde esa perspectiva, un tatuaje no es decoración, es un ancla. Anclar una identidad que, según ellos, no debería dejar de moverse. Ahora bien, aquí viene el punto incómodo que casi nadie se atreve a decir. Esa apertura a la evolución puede ser una señal de madurez profunda, de alguien que entiende que la vida es un proceso, no un destino. Pero también puede ser, y presta mucha atención a esto, una forma de evitar el compromiso. La línea entre mantenerse abierto al cambio y tener miedo de definirse es más delgada de lo que parece. Y algunas personas viven en esa zona gris sin saberlo. Nunca se tatúan, sí, pero tampoco se comprometen con relaciones, proyectos, decisiones de vida. ¿La apertura es una virtud o una evasión disfrazada de filosofía? Solo tú puedes responder eso honestamente. El tercer factor es la imagen. Y este es más poderoso de lo que la mayoría quiere admitir. Aunque los tatuajes ya son completamente mainstream, siguen funcionando como señales sociales. Envían mensajes sobre tribu, valores, historia personal. Y hay personas que son intensamente conscientes de eso. En psicología social existe un concepto llamado gestión de la impresión. La vigilancia constante y estratégica sobre cómo nuestras decisiones moldean la percepción que los otros tienen de nosotros. Para ciertas personas, modificar el cuerpo de forma permanente equivale a ceder el control sobre cómo serán leídas por desconocidos en el futuro. Una entrevista de trabajo, un primer encuentro, una cita, un médico. La piel sin marcas les da una neutralidad que valoran profundamente. No porque tengan vergüenza, sino porque prefieren que los demás los conozcan antes de leerlos. ¿Es eso cálculo frío
¿O es simplemente una forma muy lúcida de navegar el mundo social? Depende de quién lo viva y cómo. Ahora llegamos a la razón más callada, la que casi nadie articula en voz alta porque suena demasiado íntima. Hay personas que contemplan su piel sin marcas como una declaración filosófica, no como ausencia de algo, sino como una postura activa ante el mundo. Es lo que algunos psicólogos llaman minimalismo corporal, la convicción de que la identidad verdadera no necesita ser exhibida en la superficie, que lo que eres no requiere ser tatuado para ser real, que el significado auténtico no necesita tinta para existir. Vivimos en una cultura que grita, que necesita publicar, demostrar, exhibir cada decisión, cada valor, cada momento significativo. Y estas personas simplemente no, eligen llevar su historia hacia adentro, no porque les falte profundidad, sino precisamente porque tienen demasiada. Durante años se construyó una narrativa colectiva muy peligrosa. La idea de que tener un tatuaje con historia es señal de profundidad emocional, de que marcar el cuerpo demuestra que has vivido, que has sentido, que tienes algo que decir. Es mentira. La profundidad nunca vivió en la tinta, vivió siempre en la persona. Hay personas tatuadas que son extraordinariamente reflexivas y auténticas, y hay personas tatuadas que eligieron su diseño porque estaba de moda ese año. Hay personas sin un solo tatuaje que cargan historias que podrían llenar libros enteros. Y hay personas sin tatuajes que simplemente no se lo han planteado. El tatuaje no es el indicador, nunca lo fue. Lo que importa, en cualquier caso, es si la decisión nació de ti, si fue tuya de verdad. Entonces, ¿qué dice la psicología sobre las personas que nunca se tatúan? Que no son cobardes, no son aburridas, no les falta personalidad. Muchas de ellas tienen una relación con el tiempo que la mayoría de la gente nunca desarrolla, una forma de inteligencia emocional. Pero también hay que ser honestos. Algunas usan esa misma apertura para nunca comprometerse con nada, para vivir en un eterno "todavía no sé quién soy", que con los años se convierte en una forma de vacío. La diferencia entre ambas la conoces tú, y si no la conoces aún, quizás este es el momento de mirarla de frente, porque al final la pregunta no es si tienes tinta en la piel, la pregunta es, ¿estás construyendo conscientemente quién quieres ser? ¿Con tatuajes o sin ellos? Eso es lo único que importa. Guárdate este video.